personas que están aquí esperando. Aprovecho para darles las gracias por confiar en mí para facilitar este espacio. Estoy súper emocionada por la guía de hoy. Julia ha trabajado sumamente duro para la presentación que nos trae hoy y se ha venido preparando por los últimos dos meses, Julia, casi. Casi, sí. Entonces nos viene a traer información súper interesante. Les pido que abran un poquito su mente. La información que nos viene a traer hoy es sumamente científica. Entonces, bienvenida Julia, estamos listos para ti. Por favor, confírmame que puedes compartir tu pantalla, por favor. Sí, ya voy. Hola a todos, buenas noches. Ok, déjenme ver esto lo de compartir la pantalla. A ver, ¿ya se ve? ¿Sí? Perfecto, sí. Ok, espérate. A ver, poner aquí. Present. Y a ver que se ponga. Ya. Te tenemos ya, perfecto. Ok. Bueno, mi nombre es Julia Castrillón, como ya Sara les dijo. Y yo soy psicóloga y hoy les vengo a hablar del uso terapéutico de psicodélicos. Actualmente estoy terminando un máster en psicología clínica y de la salud y este año empecé uno en psicofarmacología y drogas de abuso. Pero en verdad mi interés por este tema empieza un poco cuando empecé a estudiar psicología, que empecé a leer un poco de libros al respecto relacionados con el tema y entonces se va incrementando una vez sigo en la carrera y entonces empiezo a estudiar acerca de la depresión y entonces ahí me doy cuenta de la incidencia tan alta que hay de depresión y cómo va aumentando todos los años. Y entonces también acerca de los fármacos que se usan para este tipo de enfermedad mental. Y hablando como un poco de esto, también me gustaría mencionar que esta es como que una charla informativa a donde no quiero como descartar ningún fármaco, que no estoy como en contra de ninguno, nada más de que sí existen otras alternativas que me he dado cuenta a través de la lectura, a través de estudiar investigaciones que se están haciendo al respecto, y pienso que son alternativas que puede ser que no consideramos por el estigma y por el tabú que se puede tener hoy en día al respecto de estas sustancias, que son las que les voy a presentar ahorita, que son los psicodélicos. Y los psicodélicos, la palabra fue propuesta por un psiquiatra británico. Él se llamaba Humphrey Osmond. Entonces él decía que los psicodélicos los podemos usar como para manifestar el alma, que son herramientas que se usan para comprender mejor nuestro mundo interno y también la naturaleza humana. Entonces son este tipo de sustancias que vemos aquí. Primero les voy a presentar una por una. Primero está la psilocibina, que es una sustancia alucinógena que se encuentra en cierto tipo de hongos que son comestibles. Está el MDMA, que es una sustancia sintética que se dice que es alucinógena, pero que también puede tener efectos estimulantes. El LSD, que es una sustancia semisintética que en verdad se descubrió por accidente en un laboratorio. Está la ketamina, que es una sustancia disociativa que normalmente en la medicina se empezó a usar por sus efectos anestésicos y analgésicos, pero que también se considera alucinógena. Está el DMT, que es una sustancia con propiedades alucinógenas que es biosintetizada naturalmente por las plantas y los animales. La mescalina, que es una sustancia con propiedades alucinogénicas que la podemos encontrar en cactus, en dos tipos, en el mezcal y en el peyote. Está el ayahuasca, que normalmente la hacen como una forma como de brebaje, como de té, y entonces su compuesto alucinógeno es porque el compuesto principal es el DMT, y entonces al activarse la convierte en una sustancia alucinógena. Y está la ibogaína, que esto que ven aquí se encuentra en un arbusto africano. Y esta es una sustancia alucinógena que se ha empezado a estudiar mucho hoy en día porque se piensa que que puede servir mucho para tratar la dependencia de los opiáceos, como la metadona, la morfina y la heroína. Entonces, todas estas sustancias están divididas en dos grandes grupos. Estas son la triptamina y las fenetilaminas. Las triptaminas son las que más se parecen a la serotonina. Su estructura molecular es muy similar a la serotonina y las fenetilaminas a la dopamina, que en este grupo se encuentran la mescalina
y el MDMA. Y en la triptamina tenemos el resto de las sustancias que están aquí. Y estas sustancias, aparte de ser psicodélicas, también comparten otros factores, es que tienen un efecto psicoactivo. Y el efecto psicoactivo se considera cualquier sustancia que tiene un efecto sobre nuestro sistema nervioso central. Entonces se dicen que estas sustancias pueden inhibir el dolor, modificar nuestro estado de ánimo y también alterar nuestras percepciones. Ahora les quiero comentar un poco sobre la historia, porque yo considero que la historia es súper importante, como que para poder entender cuál es el uso médico de estas sustancias, por qué en verdad tienen una importancia y por qué aportan a la medicina y por qué se pueden como que usar para tratar enfermedades mentales. Fue en 1943 cuando un químico suizo, él se llamaba Albert Hofmann, trabaja con una sustancia que ya había sintetizado 5 años antes. Literalmente la absorbió por accidente porque estaba trabajando con la sustancia, le cae una gota en la mano, la absorbe y entonces se empieza a sentir como un poco raro, empieza a sentir estos efectos. Así que él trabajaba en los laboratorios Sandoz en ese momento. Él agarra su bicicleta, sale de los laboratorios y va manejando bicicleta a su casa y entonces empieza a sentir los efectos psicoactivos de la sustancia y es lo que se determina como el primer trip de LSD de la historia. Y en verdad, el 19 de abril de 1943 se define como el Día de la Bicicleta. Y la verdadera razón es por esto. En este momento, los laboratorios Sandoz empiezan a trabajar con la sustancia y la usaban como para poder entender las enfermedades mentales y también en psicoterapia. En este momento se llamaba psicomimética, todavía no se llamaba psicodélica. Fue entonces cuando vino Humphrey Osmond, que es este señor que vemos aquí, el psiquiatra que les acabo de comentar. Él estaba trabajando con la mescalina en la época y el famoso autor Aldous Huxley del libro The Doors of Perception quería que él administrara mescalina para ver cuál era la experiencia, que hiciera un estudio nada más con él. Entonces este le administra la mescalina, 400 miligramos, y él relata la historia en el libro, ahí la pueden encontrar, y a través de poemas que se enviaban entre ellos acerca de la experiencia, fue que sale a relucir el nombre psicodélico. Entonces es lo que conocemos hoy en día. Este señor Albert Hofmann también nombra las moléculas activas en los hongos, las que le conté antes, la psilocibina, y también nombra otra molécula que se llama psilocina. Entonces, antes de seguir con un poco de historia, me quiero centrar un momentito en el LSD, porque es súper importante en los descubrimientos que se hicieron en la neurociencia en la época. El LSD se descubre en 1943 y 10 años después, en el 53, se descubre que la serotonina tiene una función a nivel cerebral, porque la serotonina es un receptor que se conoce hace millones de años, pero se pensaba que nada más estaba en nuestro intestino, que estaba como que en la sangre que fluía en este órgano, no se sabía que estaba a nivel cerebral. Y entonces fue por un estudio que se hizo con ratas, con perros y con conejos, que se dan cuenta de que, ok, esto funciona en nuestro cerebro y aparte es un sistema que controla nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestras percepciones, el apetito, la sensación de saciedad y también el apetito sexual. Entonces siguen estudiando un poco más la serotonina y la sustancia, entonces se dan cuenta, como pueden ver aquí, que la estructura molecular es súper similar, que eso es lo que les estaba comentando. Entonces, se dan cuenta también en este momento que la química en nuestro cerebro es la que está encargada de nuestras conductas y que también tiene una implicación súper grande en las enfermedades mentales. Entonces se piensa que los efectos del LSD en el cerebro se pueden tratar por las enfermedades mentales por cómo va a interactuar con el receptor de serotonina. El primer estudio que se hizo con LSD fue en 1947 y es como en el 49 que empiezan a sacar sus descubrimientos y se hizo con pacientes con cáncer terminal, que se los daban como para poder aliviar los síntomas de ansiedad, como también para poder bajar ese como miedo con respecto a la muerte y para la aceptación, porque ya eran pacientes que ya estaban en una etapa de que los estaban preparando para lo que venía. Entonces, ese fue el primer estudio que se hizo.
Hoy en día no se está haciendo estudios con LSD para tratar ciertas condiciones o enfermedades mentales, pero sí se hizo un estudio en un MRI, o sea que pusieron a una persona bajo una dosis controlada de esta sustancia en un MRI para ver qué es lo que pasa en verdad en el cerebro. Y esta imagen fue sacada en el 2016. Como podemos ver, bajo placebo, ciertas áreas no están encendidas todas las áreas del cerebro que vemos encendidas cuando está bajo la sustancia. Y entonces aquí podemos ver que todas estas áreas que están encendidas son áreas de nuestros cerebros que están implicadas en el control de nuestras emociones, de nuestras conductas y de nuestras percepciones. Entonces se siguen haciendo mucho más estudios porque en verdad quieren comprender qué es lo que está pasando a nivel cerebral bajo los efectos de la sustancia. Entonces ahora sí seguimos con un poco más de historia y esto es súper importante también porque en Life Magazine sacó en 1957 una portada a donde se introduce al mundo occidental como lo que hoy en día conocemos como Magic Mushrooms, y es porque este micólogo de la época, que todavía no tenía mucha experiencia, Gordon Wasson, viaja a México a reunirse con la chamán mazateca, ella se llamaba María Sabina. Entonces él escribe toda su experiencia, lo relata y la revista la saca. Entonces aquí sale también a relucir esta historia. Entonces, los primeros estudios que se hicieron fueron muchísimos y fueron alrededor de 1947 al 70. Se hicieron casi que 1000 estudios en todos estos años con 40.000 pacientes. Se hicieron estudios en centros como Harvard, en Silicon Valley, se hicieron estudios alrededor en muchas instituciones súper importantes y estuvieron implicados muchos médicos, psiquiatras, psicólogos, filósofos, filántropos, y como que el boom fue como en los 58, 59, como hasta el 61. Estos dos que vemos aquí, esto es un flyer real, y estas dos personas que están aquí son psicólogos que eran los que estaban encargados de los estudios en Harvard. Pero bueno, después viene ya en el 60 que empieza la época hippie, el movimiento hippie. Entonces en el 62 separan todos estos estudios en Harvard, separan las investigaciones. En el 66 ya se termina de ligar con el movimiento hippie, con las protestas de la guerra de Vietnam, contra la contracultura. Así que en el 70 el presidente Nixon firma un documento donde dicen que son sustancias ilegales, que tienen que ser controladas y desvaloran todo su valor médico. Y esto es súper importante porque, como les estaba comentando, el descubrimiento del LSD sí dio un valor, por lo menos a la neurociencia. Se empezó estudiando para ver qué pasaba con la enfermedad mental, si se podía usar para tratar ciertas condiciones o mejorar ciertas condiciones. Entonces, todo esto se descarta por ciertos problemas o movimientos que estaban sucediendo en la época. Pero bueno, después viene este personaje que tenemos aquí, que se llama Terence McKenna, que es súper importante también para que lo que hoy en día se conoce como la ciencia psicodélica. Él hablaba de lo que es the Stone Ape Hypothesis. Él era un filósofo, un etnobotánico, y él lo que decía, y escribió muchos libros también al respecto, él lo que decía es que la psilocibina, el componente de los hongos comestibles, juega un papel súper importante en la evolución humana, porque tiene una implicación muy grande en nuestra cognición, en nuestro lenguaje y en nuestra espiritualidad. Entonces, él hizo muchas investigaciones, hizo estudios, estudiaba con él mismo, o sea, se administraba él dosis, entonces escribía acerca de su experiencia, y también han sido como que la base para muchos estudios que se están realizando hoy en día. Y después tenemos lo que es la ola moderna, que empieza en 1996, que es la primera fase del clinical trial con MDMA. Y esta es súper importante porque hoy en día están en la tercera fase de este trial. En el 99 se vuelven de nuevo a promocionar la nueva generación de investigaciones con los psicodélicos, que la promociona Johns Hopkins y el Imperial College de Londres. Y entonces ya del 99 hasta hoy en día, es lo que se conoce como the third wave of psychedelics, o sea, la nueva generación de investigaciones al respecto. Entonces aquí hay asociaciones, fundaciones
que empezaron con investigaciones y estas hoy en día siguen teniendo una actividad bastante marcada en lo que es la investigación con el tema. Entonces, ¿por qué deberíamos de estudiar los psicodélicos? Primero que todo, la ciencia psicodélica colabora también con otras disciplinas científicas, con la farmacología, con la psicología, con la psicoterapia, con las neurociencias. Y esta es súper importante porque nuestra sociedad tiene una incidencia altísima de depresión. Se estima que afecta a 300 millones de personas y que es la causa número 1 de discapacidad mundial y también afecta muchísimo al porcentaje de morbilidad. Entonces, las personas que sufren de un trastorno depresivo ya mayor tienen que tomar estos medicamentos, los antidepresivos, por un tiempo largo, por periodos de tiempo a largo plazo prolongados. Entonces, estos ya refieren sentirse después de mucho tiempo de tomarlos, de que tienen como que un estado de ánimo completamente adormecido, como que ya no se sienten bien, ya no se sienten ellos mismos. También refieren que el apetito sexual disminuye completamente. Entonces es muy importante como que también poder explorar otras alternativas para las personas que de verdad lo necesitan. Y también hay personas que no responden a tratamiento farmacológico, personas que así tienen algún trastorno de depresión mayor. Y aquí tenemos esto que les voy a hablar un poco, que se trata acerca de la plasticidad cerebral y el rol que pueden tener los psicodélicos en nuestra plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tienen nuestras neuronas para ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Se dice que esta capacidad está afectada por nuestras emociones, por nuestras experiencias, por nuestros comportamientos y aún así también hasta por nuestros pensamientos. Entonces, nuestras neuronas lo que hacen es que ellas cuando se comunican entre ellas lo hacen a través de conexiones. Entonces, dependiendo de estas conexiones, dependiendo de la fuerza, va a influenciar nuestra manera de pensar. Un ejemplo de esto es que se dice que las personas que sufren de depresión tienen menos conexiones en ciertas áreas del cerebro. La plasticidad cerebral es algo que también podemos aumentar de diferentes maneras, como haciendo ejercicios, meditando. Los antidepresivos que se recetan hoy en día aumentan nuestra plasticidad cerebral y entonces con todos los estudios que se han hecho, que se están haciendo hoy en día con psicodélicos, se han dado cuenta que estas sustancias también pueden tener una capacidad de aumentar nuestras conexiones en el cerebro. Entonces, se han hecho estudios con ratas, con LSD y con DMT, y se han dado cuenta de que sí aumenta las conexiones que se hacen. Y con la psilocibina se hizo una que demostró que aumenta la plasticidad cerebral en nuestro hipocampo. Nuestro hipocampo está encargado de nuestro aprendizaje. Y también se ha visto que lo que hace es que nos hace que las neuronas se conecten de una manera que normalmente no lo hicieran, que se hacen asociaciones que normalmente no se hicieran, y que también que el cerebro se vuelve un poco más flexible, un poco más único. Las personas relatan de que sienten que cambia un poco la manera de pensar acerca de sí mismos y acerca de los demás. Entonces, esta fotito que vemos aquí es como una representación de lo que fueran las conexiones de nuestras neuronas. Entonces, se puede ver que en placebo hay conexiones, pero en psilocibina miren la cantidad de conexiones, la capacidad de conectarse que hay. Entonces, se piensa que en verdad la psilocibina puede tener un efecto amplio y profundo en nuestras neuronas, en la forma de conectarse y en la forma de crecer también. O sea que sí puede tener una implicación positiva en cuanto a la plasticidad cerebral. Entonces, el tratamiento terapéutico. Quiero aclarar que todo lo que se está haciendo hoy en día son investigaciones, son estudios, y entonces siguen un protocolo, siguen un protocolo para bajar las enfermedades mentales o las condiciones o lo que sea que vayan a estudiar. Primero que todo hay una fase preparatoria, porque tenemos que preparar al paciente para el tratamiento. Hay una sesión de dosis, porque la dosis no es la misma para todo el mundo. Todas las personas somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes. Y por último hay una terapia integrativa que es súper importante, que la persona o que el paciente pueda relatar cómo se sintió en la experiencia, cómo se sintió después, los efectos
y lo que sea que quiera decir acerca del tratamiento. Y ahora les voy a presentar dos sustancias, que son las dos sustancias más estudiadas hoy en día. Voy a empezar con la psilocibina, que como ya les comenté, es el componente principal de los hongos alucinógenos. Se conoce que hay más de 100 especies de este tipo de hongos alrededor del mundo, que están divididos en 14 grupos. 14 grupos que siguen creciendo. Y también hay evidencia arqueológica que las personas consumen este tipo de hongos alucinógenos desde hace 7000 años. Y en el arte del prehistórico se ve que están dibujados estos hongos y en regiones diferentes alrededor de todo el mundo. Y también se piensa que en ciertas regiones los tomaban como símbolos religiosos. Los efectos de la psilocibina también van a variar según su dosis. Ellos pueden producir cambios en la percepción, en nuestra atención, en la afectividad y en las funciones del yo. Y la estructura molecular también es altamente similar a la del LSD, a la serotonina, así como la del LSD que les estaba contando. Aquí la podemos ver también. Estas son las dos moléculas que nombró Albert Hoffman, psilocibina, psilocina, y entonces se puede ver la estructura molecular altamente similar. Entonces aquí lo que se piensa es que el efecto de la psilocibina en el cerebro está implicado por la acción de ser un agonista parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que imita la función del receptor de serotonina en el cerebro. Y esto es súper importante porque los antidepresivos que se recetan hoy en día son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Lo que hacen es que aumentan la producción de serotonina en nuestro cerebro. Entonces, lo que se está estudiando, porque todavía se sigue estudiando qué otras implicaciones tiene la psilocibina en nuestro cerebro, todavía siguen encontrando más implicaciones aparte de esta, nada más que esta es como que la que se tiene un poco más clara, que al ser esta una sustancia que imita la función de este receptor, sí se puede usar para tratar también la depresión, así como antidepresivos. Entonces, esta sustancia está siendo estudiada para tratar condiciones como depresión mayor, y está como que depresión mayor le están dando un enfoque, están haciendo como muchas investigaciones con el tema. Síntomas de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, adicción al alcohol y al tabaco, a las personas mayores que están en una etapa temprana de Alzheimer, que tienen depresión, también se está empezando a estudiar, a personas con cáncer que tienen síntomas de depresión y de ansiedad. Todas estas condiciones que ven aquí están siendo o están reclutando gente para estudiarla, o el clinical trial está ongoing y se está haciendo en Johns Hopkins, en un centro que tienen específico para estudiar psicodélicos. Entonces, la otra sustancia se llama MDMA. Este aquí es el nombre químico científico, metilnedioximetanfetamina. Esta es una sustancia que se sintetizó por primera vez en 1976 y es un derivado de la anfetamina y pertenece a la familia química de las fenetilaminas, como ya les comenté, y entonces actúan como estimulantes, como alucinógenos y como entactógenos. El entactógeno es una sustancia que puede hacer que se aumente la conciencia que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, y también la empatía que tenemos hacia nosotros y hacia los demás. Se conoce que es una sustancia que puede producir también un efecto energizante. Y a nivel cerebral lo que hace es que va a aumentar las sustancias químicas como la oxitocina y la serotonina. Entonces, es súper importante aclarar que lo que nosotros conocemos hoy en día como MDMA, si salimos a la calle, es éxtasis o Molly, que es esto que vemos aquí arriba. Pero esa no es la sustancia pura, porque ya está mezclada con otras drogas. Entonces, lo que se da en estas investigaciones es la sustancia pura en una dosis controlada, dependiendo de la necesidad del paciente. Aquí se puede ver como un ejemplo de cómo lo dan, en qué stage del trial están, para quién es, la dosis, y se ve que está como que en una píldora. Normalmente lo dan de esta manera y ya, como les dije, con una dosis medida de la forma más pura posible. Y
hoy en día se está estudiando muchísimo para el trastorno del estrés postraumático y también se está estudiando para el síntoma de ansiedad social. Pongo esta asociación aquí porque la verdad es la que está haciendo muchísimos estudios al respecto. Ahorita mismo están en su fase 3 y en la fase 2 del estudio para tratar el estrés postraumático se dieron cuenta en verdad que tienen efectos súper significativos sobre esta condición. Entonces, en 2017, gracias a estos efectos significativos muy notorios, el FDA aprueba la terapia asistida con esta sustancia. Y se dice, el tratamiento dura 1 año. Entonces, después de este año, los pacientes siguen reportando efectos positivos, siguen teniendo buenas respuestas. Entonces, se dice que un 67% de las personas que entran al tratamiento salen de ahí no cumpliendo el criterio, no teniendo las características suficientes para entrar dentro de la categoría de un trastorno de estrés postraumático. Así que la verdad es que sí ha tenido un buen resultado. Y también los estudios han demostrado que esta, al ser considerada una sustancia que puede tener, que puede ser adictiva, que puede ser una sustancia de abuso, los estudios sí han demostrado que al usarla en combinación con la psicoterapia, no llega a ser una sustancia que normalmente los pacientes van a tender a seguir buscando o abusar de. Entonces, ¿cómo y dónde se van a administrar estas sustancias? Como ya les he comentado, en lugares específicos que están hechos para hacer este tipo de investigaciones, ambientes relajados, ambientes controlados, con personas capacitadas en sus centros capacitados. Esto que vemos aquí es una imagen real de verdad de cómo se hace la terapia asistida con MDMA. Vemos que está la persona relajada, acostada, también por si se necesita algún tipo de contención, también por si algo no sale bien. Está en un lugar a donde pueden acudir a cualquier necesidad de la persona. Y la dosis es, dependiendo de la persona, controlada, regulada en estos centros capacitados y de, como ya les dije, la forma más pura posible. Y entonces ahora me gustaría comentarles un poco acerca de la ketamina, porque es una sustancia que ya ha sido aprobada por el FDA para tratar la depresión. Entonces se piensa que es muy buena para tratar, una muy buena alternativa para tratar la depresión en pacientes que puede ser que no respondan a tratamiento farmacológico o pacientes que simplemente ya llevan mucho tiempo con la pastilla y ya tampoco responden por esto porque ya no tienen efectos que los hacen sentir incómodos. Entonces el FDA aprueba un POF de ketamina, que este es el POF que se usa en la clínica, y son doctores certificados y clínicas certificadas, y el paciente tiene que acudir a la clínica a recibir la medicación. Y también todo va a depender de la necesidad y de la dosis. Y ahora el microdosing, que es algo que se está empezando a hacer bastante hoy en día. Pero, ¿qué es el microdosing? El microdosing consiste en tomar pequeñas dosis de psilocibina con la intención de mejorar varias cosas, el estado de ánimo, de reducir el estrés, de poder encontrar una estabilidad emocional. Las personas dicen que sienten como un sentimiento de mindfulness, de openness, y con esto me refiero que es como que un proceso de introspección propia, de aceptación propia. También aumenta la empatía que se tiene hacia uno mismo y hacia los demás, e incrementa la motivación, la productividad, le da un boost a nuestra creatividad. Se dice que muchas de las personas que trabajan en Silicon Valley hacen microdosing para su trabajo y aliviar condiciones persistentes como las que ya les he comentado, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Aquí la pueden ver, es así que parece como una vitamina que te tomas todos los días, aquí también las pueden ver. Entonces ahí hay una dosis específica y ya esta es una dosis que no es alucinógena, que no se mete con la funcionalidad del día a día de la persona, pero sí tiene una implicación a nivel cognitivo. Entonces, esta implicación a nivel cognitivo es la que ayuda a tratar estas cosas que les acabo de comentar.
Y bueno, aquí les puse como que un poco de fotos y los nombres acerca de los centros que están haciendo muchas investigaciones hoy en día. Aquí está el de Johns Hopkins, que en verdad fue el año pasado, en 2019, cuando este centro, Johns Hopkins, se va a reducir este centro donde nada más se especifican en este tipo de investigación. Sí es verdad, como ya les comenté, que desde hace mucho tiempo, en 1999 se estaban enfocando esto, pero como no tenían la plata suficiente, pero muchos filántropos y mucha gente que cree en el proyecto ha donado para que puedan crear su propio centro nada más enfocado en este tipo de investigaciones. Psychedelics Today es una página donde hacen muchos podcasts, donde ponen noticias, donde entrevistan a personas que son consideradas hoy en día importantes dentro de la ciencia psicodélica y siempre están como que actualizando toda su información. Y entonces aquí les pongo este libro porque me parece que es un muy buen libro si alguien quiere como que empezar a investigar sobre el tema, a leer por curiosidad. Es un libro que como que para mí tiene de todo, porque tiene un poco de historia, tiene un poco de entrevistas también a personas importantes hoy en día dentro de esta ciencia, dentro de todos estos estudios, dentro de esta investigación, y también encuentra como que su propia experiencia con psicodélicos, ya que a raíz de todo esto que investigó para el libro, él se decide también probar y tener experiencias con psicodélicos. Y bueno, aquí hay como páginas en Instagram que se pudieran meter. Son páginas que considero que te dan información real, información confiable, información científica. Y de igual forma, si alguien tiene curiosidad por algo que dije, si alguien me quiere preguntar algo específico, quiere que le mande algún source o un artículo, me pueden decir y yo con gusto les puedo compartir lo que quisieran. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la presentación. Fue demasiado buena, Julia. Siento que con escucharte, si quieres, puedes parar de compartir tu pantalla. Voy aquí a ver. Tenemos varias preguntas, creo que has despertado full curiosidad, pero creo que escuchándote en general nos abres bastante la mente a cosas que quizás no conocíamos antes de una manera sumamente científica y eso fue desde el principio lo que me gustó cuando te escuché. Entonces vamos con algunas preguntas para que contestes por acá y después lees un poquito el chat, ¿ok? La primera pregunta fue, ¿ya tenemos cierto grado de DMT en el cerebro? Bueno, sería algo, o sea, es biosintetizado por plantas y animales, o sea, que no sabría decirte honestamente si tenemos cierto grado de DMT en el cerebro. Sería algo que tendría que investigar un poco más, pero sí, no sé, no estoy muy segura, la verdad. Ok, perfecto. ¿Ibas a agregar algo más? Sí, porque, o sea, lo que les estaba comentando era que al consumirla lo que hacen es que imitan la función de los receptores a nivel cerebral, pero no, yo en lo personal no estoy muy segura si es que ya es algo que ya tenemos como que implicado en nuestro cerebro. Ok, perfecto. Aquí me llegó otra pregunta que me pareció súper interesante. ¿Se podría tratar con las cosas que acabas de mencionar, el autismo con los psicodélicos? Perdón, ¿se podría tratar el autismo con los psicodélicos? Bueno, hoy en día no he leído, por lo menos yo, ninguna investigación al respecto, pero sí se están haciendo investigaciones para ver si se puede tratar el TDA y el TDAH con psilocibina, con el microdosing que les estaba comentando, porque con este microdosing, como tiene una implicación en nuestra cognición, y entonces al tomarlo en un tratamiento que puede ser prolongado, como les estaba contando con lo de la plasticidad, podría ayudar a aumentar esas conexiones. Entonces, como esas conexiones y la manera en que está ligado con cómo nuestras neuronas van cambiando a lo largo de la vida, tiene mucho que ver con nuestros pensamientos y con nuestros comportamientos, se piensa de que puede ser usado para TDA y TDAH. Pero eso es lo que he leído y como les cuento, son investigaciones que en verdad
se están empezando a hacer hoy en día y la mayoría de las condiciones que comenté son como que las que más recientes se están haciendo, pero sí están como que empezando a ver si se puede tratar el TDA y el TDAH. Ok, genial. Y acuérdense, no sé si Julia más tarde nos puedes pasar quizás como la listita o la puedes postear en tus propias redes de los lugares donde podemos seguir investigando y teniendo información nueva para informarnos de manera responsable, porque creo que esto es un tema que nosotros debemos informarnos de manera responsable. Aquí vamos con la otra pregunta, es, ¿crees que estos pueden ser placebos también? Espérate, he leído que aparte del efecto lógico-químico, el hecho de tener una experiencia tan inusual te hace darte cuenta de cosas y cambiar tu percepción diaria. Sí, sí pienso que también puede ser así, porque también esto es lo que pasa también con la plasticidad. Al tener la experiencia, son memorias, recuerdos que quedan grabados y sí nos hacen pensar nuestra forma de pensar, porque el psicodélico, así como nos hablaba Humphrey Osmond, nos ayuda para poder comprender nuestro mundo interno. Entonces, a través de una experiencia, sí nos podría ayudar a comprender un poco más ese mundo interno y también, claro, que implica muchísimo la manera en que se tenga la experiencia, con la intención que se haga. Entonces, sí pienso que es algo que podría, claramente, como hablo, en cuanto también a la subjetividad. La subjetividad es muy importante porque puede ser algo que pueda afectar o que puede quedar implicado en una persona y que puede ser así, pero puede ser que otra nos diga que no. Pero sí pensaría que sí. Ok, perfecto. Y vamos con la última pregunta que dice, por lo que escucho, intentan primero con tratamiento farmacológico antes de recurrir a esta alternativa. Claro, porque como les comenté en un principio, son sustancias que hoy en día se tiene mucho tabú, mucho estigma, que no es lo que estamos acostumbrados, y también las casas farmacológicas tampoco como que todavía quieren empezar a usar estas sustancias porque están en estudios y también es como que más conveniente, ok, estos son los antidepresivos que estamos usando desde 1960, 70, ¿sabes? Ya lleva una historia larga. Entonces es el tratamiento común que conocemos, así que sí, sí se empieza. Y como digo, los fármacos no están mal, pero sí hay otras alternativas y sí hay personas que sí necesitan de estas alternativas. Y hay personas que hasta ni siquiera responden al tratamiento farmacológico, pero por ser algo que todavía se está estudiando, sí se empieza primero con el tratamiento farmacológico. Y bueno, hay personas que no sufren de un trastorno de depresión mayor y que tienen que tomar antidepresivos en una etapa de su vida, en una etapa muy específica por algo que pasó, entonces toman los antidepresivos. Pero ya si hay gente que sufre de esto por un tiempo muy prolongado a lo largo casi de toda su vida. Excelente, ok, tenemos una última pregunta porque me pareció muy interesante de Cristina y dice, ¿qué es más recomendado? ¿Que hagan un tratamiento de microdosing para el día a día o administrarlo solamente durante las sesiones con un terapeuta profesional? Bueno, es que es completamente diferente y también para lo que se necesite, porque microdosing lo podemos hacer todos, no se necesita tener una condición para hacer microdosing. Microdosing lo podemos hacer si tenemos alguna intención de que queremos bajar nuestros síntomas de ansiedad o boostear nuestra creatividad, o si estamos en un momento de nuestra vida que queremos tratar de estabilizar nuestro estado de ánimo. Entonces, para personas ya con un trastorno de depresión mayor, eh, sí se consideraría que es mejor hacerlo ya una terapia asistida, porque el microdosing es algo que haces tú en el día a día, personalmente. Puede ser que no necesites ayuda profesional para hacerlo, pero ya cuando se sufre de alguna condición mayor, pensaría yo que sí es mejor hacerlo con supervisión y con personas capacitadas. Y bueno, sí, eso. Ok, perfecto. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que son dos experiencias completamente distintas. Pero bueno, ojalá algún día en países como el nuestro se acepten otro tipo de soluciones solamente como para tener más opciones, opciones que quizás le funcionen a uno, quizás a otros no,
simplemente abrir un poco la mente, como tú acabas de hacer con nosotros, Julia. Mil gracias por toda tu preparación, por todo tu presentación, creo que estuvo increíble. Y bueno, nos despedimos del 2020 con esto.